Hola, en el video anterior hicimos una revisión de conceptos básicos de probabilidad, específicamente qué es un modelo probabilístico. Vimos que un modelo probabilístico está compuesto de un espacio muestral, ese es uno de los elementos más importantes, y de una ley de probabilidad que lo que hace es asignarle probabilidades a los resultados que hacen parte del espacio muestral. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de ley de probabilidad que son las leyes de probabilidad condicional, las probabilidades condicionales. Entonces, una vez definamos qué es una ley de probabilidad condicional, veremos algunas herramientas de cálculo, como la regla de la multiplicación, el teorema de la probabilidad total y la regla de Bayes. Son herramientas para hacer cálculo de probabilidades que son bastante útiles y de gran ayuda a la hora de modelar un problema que involucre incertidumbre. Para empezar a introducir este concepto de qué es la probabilidad condicional, primero imaginémonos la siguiente situación. Imagínese que usted sabe que la probabilidad de que gane una materia determinada es del 80%. Bien, pero por alguna circunstancia usted tuvo dificultades en el primer 50% y obtuvo una nota menor de la que usted esperaba. Eso puede modificar un poco la creencia que usted tiene acerca de la probabilidad que va a tener de ganar, una vez sabe que ese primer 50% no estuvo tan bien como esperaba. Es un ejemplo un poco cruel de qué es la probabilidad condicional. Cuando yo tengo información adicional sobre el resultado de un experimento aleatorio, de una situación que tiene aleatoriedad, esa información adicional hace que tengamos que revisar nuestras creencias acerca de las probabilidades de que un evento en particular ocurra, en este caso de que gane una materia. Esto pasa pues en muchas otras ocasiones. Vamos a ver más adelante un ejemplo bien interesante de la vida real que tiene que ver con esto, pero por ahora vamos a concentrarnos en una explicación inicialmente un poco más abstracta. Vamos a considerar que yo tengo un espacio muestral donde tengo, como podemos ver acá, unos resultados que los estoy representando por estos puntos negros. Tengo en total 13 resultados posibles, puede ocurrir cualquiera de ellos. Voy a asumir que todos esos resultados son igualmente probables. Y sobre este espacio muestral yo estoy definiendo dos eventos. Un evento A, que estoy representando con este recuadro rojo que aparece acá, y el evento B, que estoy representando con esta elipse azul. Entonces, con esto estoy diciendo que el evento A puede ocurrir, así como el evento B también puede ocurrir. ¿Cuándo ocurrirá B? Cuando ocurra cualquiera de estos puntos que están dentro de B, que representan resultados de mi experimento o mi fenómeno aleatorio de estudio. Ahora imaginemos que tenemos una información adicional sobre el resultado. No sabemos completamente cuál fue el resultado del experimento o del fenómeno, pero tenemos una información parcial sobre el resultado de ese experimento o ese fenómeno. Esa información es, como lo tenemos aquí a la derecha, que B ocurrió. Sabemos que el evento B ocurrió. Nos han dado una información, no es completa, porque B tiene varios resultados, es decir, el fenómeno puede haber ocurrido este resultado o cualquiera de los que estén en B, bien, pero no sabemos exactamente cuál es. De todas formas, sí hemos reducido la incertidumbre sobre el resultado del experimento, porque hemos pasado de tener 14 posibles resultados en el modelo original, bien, en el modelo original, a tener solamente 8 posibles resultados en el modelo revisado, donde ya sabemos que B ocurrió. ¿Esto por qué es así? Porque si sabemos que B ocurrió, entonces todos estos resultados que están por fuera de B, pues definitivamente no ocurrieron. Yo simplemente he decidido no dibujarlos acá, en este espacio muestral donde estoy representando el modelo revisado. Ahora,
En el modelo original hemos partido de una suposición, y es que todos los resultados son igualmente probables. En ese sentido, en el modelo original, la probabilidad de cada uno de los resultados era igual a un 14avo, porque son 14 posibles resultados, todos con igual probabilidad. Bien. Entonces, si en el modelo original todos los resultados tenían igual probabilidad, es razonable pensar que en este modelo revisado, donde yo sé que solo B ocurrió, los resultados siguen teniendo la misma probabilidad, siguen teniendo esa misma relación, es decir, los resultados siguen siendo igualmente probables. ¿Sí? Ahora, adicionalmente a esa información que me han dado de que B ocurrió, yo podría preguntarme, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un evento A ocurra, dado que B ocurrió? ¿Cómo puedo representar yo esa probabilidad? Puedo usar la siguiente nomenclatura, puedo decir la probabilidad de que el evento A ocurra, dado que B ocurrió, es igual a ¿qué? Bien, entonces usamos esta nomenclatura donde tenemos un símbolo que es simplemente una barra vertical, y al lado derecho de ese símbolo colocamos el evento condicionante, que es el evento que yo ya sé que ocurrió, que es la información parcial que tengo sobre el resultado del experimento, y al lado izquierdo tengo el evento por el cual yo me quiero preguntar cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra. Bueno, entonces pensemos en lo siguiente, yo ya sé que ocurrió, entonces estoy en este modelo revisado. ¿Cuál será la probabilidad de que A ocurra? Hemos dicho que es razonable pensar que de estos 8 resultados que hay acá en B, todos tienen igual probabilidad. Ahora, de esos 8 resultados, ¿cuáles pertenecen a A? ¿Cuáles harían que A ocurriera? Estos 3 que están aquí. Si ocurre cualquiera de estos 3 resultados, entonces ocurre A. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que A ocurra, dado que B ya ocurrió? Es razonable pensar que es 3 de 8. Bien, tengo 8 posibles resultados en total, 8 posibles resultados en total, y de esos 8 resultados, 3 pertenecen a A, 3 harían que A ocurriera. Bien. Ahora, adicionalmente podemos interpretar esta idea de la probabilidad condicional de la siguiente manera, como la presentamos aquí abajo. He reemplazado los puntos por números que representan proporciones. Entonces tenemos una región del espacio muestral que representa 3/4 de esa región. Bien, porque 3 de los resultados que están por fuera de A y de B y que están en el espacio muestral están en el modelo original. Lo mismo hacemos para los elementos que están en A pero que no están en B, los elementos que están en A y en B, y los elementos que están en B y no están en A. Bien, entonces observen que este es el modelo original, donde tenemos unos conjuntos que tienen ciertas probabilidades. Este conjunto que está acá, que es la intersección entre A y B, bien, tiene una probabilidad de que ocurra de 3/14. Este otro conjunto que sería solamente B tiene una probabilidad de que ocurra de 5/14. Y cuando me da la información adicional de que ocurrió, entonces paso al modelo revisado, y lo que voy a tener es que esas proporciones que existían en el modelo original se van a seguir conservando en el modelo revisado. Si nosotros observamos, en el modelo revisado había una relación de 3/5 entre los elementos que hacían parte de A y de B. Vamos a colocarlo acá. Los elementos que hacían parte de A y de B tenían una relación de 3/5 con los elementos que solamente estaban en B. Vamos a colocarlo así. Hay una relación de 3/5 entre esas dos regiones. Entonces, en el modelo revisado, donde yo sé que solamente existe B, que todos los resultados
sean los que podamos considerar solamente son los que pertenecen a B, entonces esa relación de 3 a 5 se debe conservar, y la forma de que esa relación se conserve es que la probabilidad de A dado B sea 3/8 y la probabilidad de solo B, por decirlo de alguna manera, dado B sea 5/8. Bien, observen que al sumar estas probabilidades yo tengo un 1, que es lo que yo esperaría que ocurriera en una ley de probabilidad legítima. De eso vamos a hablar en un momento un poco más. Pero observen entonces que esto es importante. Yo puedo preguntarme, yo ya me pregunté, ¿cuál es la probabilidad de que A ocurra dado que B ocurrió? Pero yo también me podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que B ocurra dado que B ocurrió? Si yo sé que B ocurrió, la probabilidad de que B ocurra es 1. Bien, tiene total sentido y coincide con lo que acabamos de decir acá. ¿Sí? Y coincide con la definición que hicimos antes aquí arriba. Yo puedo decir de los 8 resultados que hay en B, 8 están en B y eso por eso es igual a 1. Yo también podría inclusive preguntarme cuál es la probabilidad de que un elemento no esté en B dado que B ocurrió. Pues esto razonablemente es 0. Bien. Ahora vamos a presentar, después de que hemos ganado un poco de intuición con la idea de probabilidad condicional, vamos a presentar formalmente la definición. Si yo tengo un espacio muestral como el que estamos viendo aquí a la izquierda en la parte de arriba y tengo definidos dos eventos A y B como aparecen ahí, entonces la probabilidad de A y B está definida como lo estamos presentando aquí a la derecha. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de A de la intersección de A y B dividido por la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de A dado B es una razón o es una fracción de la probabilidad de B. La probabilidad de A dado B es una fracción de la probabilidad de B. ¿Cuál fracción? Pues aquella fracción que corresponda a la intersección de A y B. ¿Tiene sentido? Bien. Como lo estamos presentando acá. ¿Sí? Entonces podemos interpretar esta definición de esa forma. La probabilidad de A dado B es una fracción de la probabilidad de B. ¿Cuál fracción? Es la probabilidad de la intersección sobre esa probabilidad de B. Con esto, y retomando lo que dijimos en la presentación anterior, es importante resaltar entonces que si estamos ante una ley de probabilidad uniforme en el modelo original, entonces podemos decir que la probabilidad de A dado B es igual al número de elementos que hay en la intersección sobre el número de elementos en B. Si ustedes se dan cuenta, esto es básicamente lo que usamos en la presentación justamente anterior. Ahora veamos un ejemplo concreto sobre cómo aplicar esta definición de probabilidad condicional. Vamos a retomar ese ejemplo que habíamos visto en el video anterior sobre el lanzamiento, los dos lanzamientos de un dado de 4 lados. Ya habíamos visto que este era el espacio muestral, esta malla de puntos que estamos viendo aquí, donde podíamos considerar que esto era un eje X, donde esto representaba el primer lanzamiento y esto de acá representaba el segundo lanzamiento. Bien, y aquí tenemos entonces, yo puedo etiquetar esto de esta manera, los resultados en cada lanzamiento, 1, 2, 3 o 4, y puedo tener entonces 16 combinaciones posibles. Esos son los 16 posibles resultados de lanzar dos veces un dado de 4 lados. Bien, eso ya lo habíamos revisado antes. Ahora, suponga que, imagínense que usted lanzó dos veces ese dado y alguien
que vio el resultado le da una información adicional sobre ese resultado. No le dice cuál fue la pareja exacta que ocurrió, que apareció, pero sí le da una información parcial sobre ese resultado y le dice, por ejemplo, que de los dos lanzamientos el primero es mayor que el segundo, que es como hemos definido a B, que en este caso es nuestro evento condicionante. Bien, no nos han dicho cuál de las 16 posibles resultados fue el que ocurrió, pero sí nos han dicho una información adicional sobre ese resultado, y es que el primer lanzamiento es mayor que el segundo. ¿Cuál será ese evento acá? Lo podemos representar con estos puntos que están aquí. Estos puntos representan el evento B, que es el evento en que el primer lanzamiento es mayor que el segundo lanzamiento. Ahora, dado que ese evento ocurrió, que yo tengo certeza de que el resultado de los dos lanzamientos está en B, o sea que puede haber sido cualquiera de estos 6 resultados, bien, entonces voy a hacerme algunas preguntas de probabilidad, y una de ellas es preguntarme cuál es la probabilidad de que este evento A ocurra, dado que yo sé que B ocurrió. Bien, es como lo tenemos acá, la probabilidad de A dado B. En este caso A lo defino como que el primer lanzamiento fue 1. Entonces, dado que B ocurrió, ¿cuál es la probabilidad de que el primer lanzamiento sea 1? Si nos vamos al espacio muestral, nos vamos a dar cuenta acá que el evento A está representado por este conjunto de puntos que estoy aquí encerrando en verde. Ese es el evento en que el primer lanzamiento es 1. Si hacemos un razonamiento aquí, sin entrar a hacer cálculos, sino pensamos un poco, vamos a darnos cuenta que no es posible que el primer lanzamiento sea 1, dado que B ocurrió. Esos resultados que hacen parte de A, ninguno de ellos está en B. Si yo sé que B ocurrió, con seguridad el resultado debe estar dentro de B. Pero nos damos cuenta que los elementos que están en A definitivamente no están en B. Por lo tanto, esta probabilidad es igual a 0. La probabilidad de A dado B es igual a 0. Ahora, haciendo un cálculo un poco más formal, podemos decir entonces que, usando la definición, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. ¿Y cuál es la intersección entre A y B? Es el conjunto vacío, no hay ningún elemento común entre A y B, por lo tanto esa probabilidad es 0 sobre la probabilidad de B, eso es 0. Bien, hemos verificado formalmente que efectivamente esa probabilidad es igual a 0. Pasemos al siguiente evento. El evento C lo estoy definiendo aquí, justo abajo, como el evento en el que el segundo lanzamiento es 1. Vamos entonces a revisar ese evento. Permítanme primero limpio un poco esto acá. Y entonces vamos a considerar ese evento. Ese evento C, ¿cuál será? Que el segundo lanzamiento sea 1. Será este evento que estoy encerrando aquí en verde. Esto será C. Y si nos damos cuenta, en este caso, haciendo un razonamiento intuitivo, vemos que esa probabilidad ya no va a ser igual a 0, porque sí hay elementos que están en C y que también están en B. Es decir, si utilizamos la definición, nos vamos a dar cuenta, y además teniendo en cuenta que esta es una ley de probabilidad uniforme donde todos los 16 posibles resultados son iguales, yo puedo simplemente decir, ¿cuántos elementos hay en B? Hay 6 elementos. Y de esos elementos que están en B, ¿cuáles pertenecen también a C? 3 elementos. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra C, dado que B ocurrió, será 1/2. Ahora, observen este último evento que tenemos acá, y es la suma de los dos lanzamientos es 5. ¿Cuál será ese evento? La suma de los dos lanzamientos es 5. Ese evento es el que
tenemos acá son estos dos resultados. Bien. Ahora, esos dos resultados están contenidos en B, entonces efectivamente esa probabilidad no va a ser 0, va a tener algún valor y la calculamos de la misma manera. Sabemos que el número de elementos que hay en B es 6 y esos 6 elementos que hay en B, ¿cuántos pertenecen a D? 2 pertenecen a D, por lo tanto esa probabilidad será 1/3. Observen, para reforzar un poco más este concepto de la probabilidad condicional y de que las probabilidades condicionales son probabilidades revisadas, que obedecen a un modelo de probabilidad revisado en función de una nueva información, de una información parcial sobre el resultado. Observen que si yo hubiese calculado la probabilidad de A, como la tengo definida acá, la probabilidad de A, sin tener información sobre B, esa probabilidad sería igual a 1/4. Bien, porque los 16 posibles resultados en el modelo original, donde no tengo información sobre el resultado, una información parcial sobre el resultado, en ese modelo original, de los 16 posibles resultados, 4 hacen que el evento A ocurra, que el primer lanzamiento sea 1, ya lo habíamos visto. Entonces, la probabilidad de A hubiese sido 1/4 en el modelo original, pero como nos han dicho que ocurrió, ya esa probabilidad es igual a 0, ya pasó de ser 1/4 a un 0. Hemos revisado la probabilidad de que ese evento ocurra en función de que nos han informado que ocurrió. Bien. Bueno, ahora, las probabilidades condicionales, ya lo habíamos afirmado antes, constituyen una ley de probabilidad. Ese es el título con el que hacemos esta presentación. ¿Eso por qué es importante? Lo vamos a ver ahora, porque una vez yo tengo claro que las probabilidades condicionales son una ley de probabilidad legítima, pues todas las propiedades que hemos desarrollado para leyes de probabilidad ordinarias, donde no hay condicionamiento, van a aplicar también para leyes de probabilidad condicional. Entonces hagamos aquí un ejercicio rápido para verificar que efectivamente las probabilidades condicionales constituyen una ley de probabilidad legítima. Para que cualquier ley de probabilidad, sea condicional o no, sea legítima, debe cumplir con los 3 axiomas de probabilidad. Entonces, para el axioma de la no negatividad, nosotros sabemos que si un evento A, para un evento A cualquiera, que está dentro del espacio muestral, la probabilidad de ese evento A debe ser mayor o igual que 0, como lo estamos viendo acá. Eso lo tenemos claro para leyes de probabilidad ordinaria. Ahora, si yo condiciono la ocurrencia de ese evento a que un evento B ocurrió, entonces, ¿será que esto se sigue cumpliendo? ¿Será que esa probabilidad condicional sigue siendo mayor o igual que 0? ¿Seguirá cumpliendo el axioma de la no negatividad? Eso lo podemos verificar rápidamente usando la definición. Nosotros sabemos que por definición la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento condicionante. Este numerador es mayor o igual que 0. Bien. Y el denominador, por definición, debe ser mayor que 0 para que la probabilidad condicional esté definida. Si no, pues no tiene sentido definir una probabilidad condicional. Entonces, si yo divido un número que es mayor o igual que 0 por uno que es mayor que 0, pues esta probabilidad será siempre mayor o igual que 0, y con esto hemos verificado que el axioma de no negatividad se cumple. Ahora, vámonos para el axioma de normalización. Sabemos que en el axioma de normalización, para una ley de probabilidad ordinaria, la probabilidad del espacio muestral debe ser igual a 1. Ahora, condicionemos. ¿Qué tal si condicionamos? Entonces, ¿cuál será la probabilidad del espacio muestral dado que B ocurrió? Seguirá siendo igual a 1. Entonces, verifiquemos eso aquí rápidamente. La probabilidad, de nuevo, usamos la definición. Calculamos la probabilidad de la intersección del espacio muestral con B. Dividimos por la probabilidad del evento condicionante. Y observemos que
¿Cuál es la intersección del espacio muestral con un evento que es un subconjunto del espacio muestral? Será ese subconjunto, en este caso B. La intersección del espacio muestral con B es simplemente B, entonces esto es la probabilidad de B sobre la probabilidad de B, y esto efectivamente es igual a 1. Es importante hacer una observación aquí, y es que este axioma de normalización nos permite hacer una interpretación, y es interpretar el evento condicionante, en este caso B, como mi nuevo espacio muestral. Ya habíamos visto que la probabilidad de B, dado B, era igual a 1. Yo puedo interpretar esto como un axioma de normalización e interpretar a B como el nuevo espacio muestral en el modelo revisado, donde estoy incluyendo la información adicional sobre el resultado del experimento o el fenómeno aleatorio. Bien. Por último, verificamos el axioma de la aditividad. Para eso nos vamos a apoyar de esta figura que tenemos aquí arriba a la derecha. Y observen que para una ley de probabilidad ordinaria hemos dicho que si dos eventos A y C son mutuamente excluyentes, es decir, su intersección es el conjunto vacío, entonces la probabilidad de su unión será igual a la suma de sus probabilidades individuales. ¿Seguirá siendo eso cierto si yo condiciono a un evento B? Si me ubico en un nuevo universo, en un nuevo espacio muestral, pues verifiquémoslo aquí gráficamente. Observen que yo puedo tener que la probabilidad de A unido C dado B, por definición, es la probabilidad de A unido C, y eso intersectado B sobre la probabilidad del evento condicionante. Bien, y eso será igual a ¿qué? Veamos. Sabemos que de la teoría de conjuntos, de la regresión que ya habíamos hecho, la intersección es distributiva. Entonces podemos distribuir esa intersección y tener la probabilidad de A intersectado B unido A intersectado C, bien, sobre la probabilidad de B. Ahora observen que estos dos eventos, si los representamos acá en el diagrama de Venn, el evento A intersectado B es este evento que estoy precisamente resaltando acá, rayando, y el evento A intersectado C es el evento, disculpen, aquí cometí un error, esto no es A intersectado B, A intersectado C, sino C intersectado B. Voy a colocarlo aquí por conveniencia, que sería este evento que tenemos acá. Bien. Y si nos damos cuenta, si yo sé que A y C son mutuamente excluyentes, que fue la suposición inicial que hice aquí a la izquierda, cuando empecé a hablar sobre el axioma de aditividad, si yo sé que A y C son mutuamente excluyentes, pues entonces A intersectado B y B intersectado C son mutuamente excluyentes, es decir, estos dos conjuntos que tenemos acá son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de su unión es la suma de las probabilidades, y yo puedo distribuir con respecto a la suma y puedo tener entonces que esto es la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B más la probabilidad de B intersectado C sobre la probabilidad de B. Y esto que tenemos acá, este término, representa la probabilidad de A dado B, y este término de aquí representa la probabilidad de B de C, disculpen, dado B, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, con esto hemos verificado que efectivamente las probabilidades condicionales constituyen una ley de probabilidad legítima, en el sentido de que cumplen con todos los tres axiomas de probabilidad, y esta es una conclusión importante porque si las probabilidades condicionales son una ley de probabilidad legítima, entonces cualquier propiedad
que desarrollemos para una ley de probabilidad ordinaria se podrán extender también a probabilidades condicionales, simplemente que condicionamos a un nuevo universo, que es el evento condicionante. Bueno, ahora veamos entonces un ejemplo en el que la probabilidad condicional puede aplicarse para modelar un problema un poco más real. En este caso es un problema en el que tenemos un sistema de radar. Aquí les presento una imagen para que nos hagamos una idea de qué es eso. Este es digamos, una antena que va a estar girando constantemente en 360 grados y emitiendo una señal, a grandes rasgos, emitiendo una señal y recibiendo señales para determinar si hay objetos alrededor. Entonces, este tipo de sistemas permiten detectar objetos. Bien, entonces tenemos este enunciado del problema. Quiero que por un momento detenga el video y lea este enunciado porque es importante que hagamos el ejercicio de tomar un problema que está escrito en palabras y modelarlo matemáticamente. Entonces, pare un momento el video, lea el problema con cuidado, intente usted resolverlo y luego veremos aquí cómo lo solucionamos usando probabilidades condicionales. Bien, entonces, para solucionar este problema usamos un método muy general en el que primero definimos el modelo probabilístico y dentro de ese modelo probabilístico recuerden que tenemos el espacio muestral y tenemos la ley de probabilidad. Para definir el espacio muestral definimos entonces dos eventos de interés asociados al enunciado que nos han dado. Uno de esos eventos es que un avión esté presente, ¿sí? Lo vamos a llamar A. La otra posibilidad dentro de nuestro fenómeno es que el avión no esté presente, eso sería simplemente a complemento, no es necesario definirlo. Y dentro de los posibles resultados de este problema, también podemos tener que el radar puede que genere una alarma o puede que no. Entonces ese es otro evento aleatorio que tenemos que definir, lo estamos dándole el nombre de B, como aparece acá, y de nuevo no es necesario definir a B complemento, que sería el caso en el que el radar no genera una alarma. Bien. Ahora, este es un problema en el que podemos describir de manera secuencial, usando un diagrama de árbol como lo habíamos visto en el video anterior. Entonces, la primera etapa es preguntarnos acerca de la presencia del avión. Entonces, es posible que el avión esté presente y eso lo representamos por esta rama que está aquí con A. Entonces, una rama que va a representar que el avión esté presente. O es posible que el avión no esté presente, eso lo vamos a representar entonces acá abajo con A complemento. Bien. Lo que sigue es una segunda etapa de este experimento para terminar de describir completamente este experimento y es preguntarnos acerca del radar, preguntarnos específicamente acerca de si el radar generó alarma o no. Entonces tenemos varias posibilidades. Para el caso de que el avión está presente, es esta rama de arriba, entonces tenemos dos posibilidades. Una es que el radar genere alarma o que el radar no genere alarma. Bien. Lo mismo podemos hacer para el caso en que el avión no está presente. También existe la posibilidad de que el avión no esté presente y que el radar genere alarma o que el radar no genere alarma. Muy bien. Ahora, entonces con este diagrama de árbol estamos describiendo de forma secuencial nuestro experimento. Al final, en las hojas de este árbol van a estar representados los posibles resultados del experimento. ¿Cuáles son los posibles resultados? Uno va a ser que el avión esté presente y el radar genere alarma. Otro es que el avión esté presente y el radar no genere alarma. El otro es que el avión no esté presente y
el radar por alguna razón genere alarma. Eso se puede dar por que el sistema presente ruido en el ambiente y el sistema se confunda. Bien. El otro resultado puede ser que el avión no esté presente y que de forma correcta el radar no genere alarma. Entonces tenemos 4 posibles resultados debido a que hay una situación de aleatoriedad en este problema que nos están describiendo, ¿cierto? Si con certeza yo supiese que el avión siempre va a estar presente, pues entonces no tendría sentido tener un sistema de radar, ¿cierto? El que el avión esté presente o no es un evento aleatorio y por eso lo estoy representando acá con A y con A complemento como 2 posibilidades, ¿cierto? Puede que esté presente, puede que no. Adicionalmente, el sistema de radar no es perfecto, no va a detectar con el 100% de las veces cuando el avión esté presente, principalmente porque hay interferencia en el medio a través del cual viaja la señal que envía el radar y otro tipo de detalles. El punto es que el radar se puede equivocar, entonces el radar puede que genere una alarma cuando el avión está presente, como puede que no, y lo mismo cuando el avión no está presente, puede que genere alarma como puede que no. Entonces el que el radar genere una alarma también es un evento aleatorio que estamos representando con estas 2 posibilidades para cada una de las ramas de nuestra primera etapa que represento con A. Bien, entonces tengo 4 posibles resultados. Y con esos 4 posibles resultados, ahora ya tengo descrito mi espacio muestral, que sigue describir la ley de probabilidad. ¿Cuál va a ser la ley de probabilidad? Esa va a estar dada por la descripción del problema que nos han dado aquí. Bien, aquí en la descripción de nuestro problema nos dan información acerca de la ley de probabilidad. Entonces observen que ya nos están dando información sobre la probabilidad de que ocurra A, la probabilidad de que el avión esté presente, que en este caso es 0.05, asuma que un avión está presente con probabilidad 0.05, entonces esta probabilidad acá es 0.05. Entonces escribo la probabilidad asociada al evento sobre la misma rama, bien. Y lo mismo hago para el caso en que el avión no está presente, que será obviamente el complemento, en este caso 0.95. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Esta parte es bien interesante, bien importante. Esta segunda etapa del diagrama de árbol representa entonces el evento en que B ocurre, dado que ya A ocurrió, ¿sí? O sea, el evento en que el radar genera alarma, pero dado que yo ya sé que el avión está presente, que A ocurrió. Esa es una probabilidad condicional, dado que, ¿sí? Entonces, la probabilidad de B, dado que A ocurrió, la voy a escribir acá sobre esta rama. Esa probabilidad es la probabilidad que el radar genere alarma cuando el avión está presente y esa probabilidad es 0.99. Bien, como aparece aquí. Genera una señal de alarma con probabilidad 0.9 cuando el radar está presente. Esto, si no está presente, es decir, A complemento, entonces el radar va a generar una alarma con probabilidad 0.1. Entonces ese 0.1, pues lo voy a colocar por acá, que es la probabilidad de que genere una alarma dado que el avión no estaba presente, es decir, la probabilidad de B dado A complemento. El complemento de estas pues será obvio, bien, aquí será la probabilidad de B complemento dado A, necesariamente tiene que ser 0.01, es el complemento precisamente, aun cuando estoy en una probabilidad condicional, bajo un condicionamiento, pues se deben seguir cumpliendo ciertas propiedades básicas de la probabilidad, y en este caso es que el complemento, pues la suma de 2 eventos complementarios, de las probabilidades de dos eventos complementarios debe seguir siendo 1. Bien, lo mismo para esta rama de abajo. Si la probabilidad de B dado a complemento era 0.1, pues la probabilidad de B complemento dado a complemento tendrá que ser necesariamente 0.9. Muy bien.
Ahora, observen que ya sobre el diagrama árbol tenemos tanto el espacio muestral, que son todos estos 4 posibles resultados, como la ley de probabilidad, que yo he escrito la ley de probabilidad directamente sobre el diagrama árbol, colocando las probabilidades sobre las ramas. Ahora, ¿qué sigue? Calcular probabilidades, que es lo que nos piden en estos dos literales, en A y en B. Calculemos entonces la probabilidad que nos piden para el literal A. ¿Cuál es la probabilidad de que un avión no esté presente y el radar genere una alarma? ¿Cómo puedo representar eso en términos de los conjuntos A y B? Entonces, observen que aquí hay una I, que nos va a dar pistas sobre qué operación de conjunto voy a tener que hacer. ¿Cuál es la probabilidad de que un avión no esté presente y el radar genere una alarma? ¿Cuál de estos 4 posibles resultados será? Observen, que no esté presente el avión es A complemento, entonces es alguno de estos 2 resultados de abajo, y que el radar genere una alarma es B, entonces es necesariamente este resultado por el que nos están preguntando la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ese resultado que tenemos acá? Esa probabilidad será igual a la multiplicación de las probabilidades que yo me encuentro desde la raíz del árbol hasta la rama, hasta la hoja donde se encuentra el resultado de interés, en este caso 0.95 por 0.1. Ustedes se estarán preguntando por qué hicimos eso. Para justificar esto, recordemos la definición de probabilidad condicional. Yo tengo, por un lado, ¿qué información tengo yo? Tengo la información de la probabilidad de B. Vamos a colocar esto un poco más abajo. Tengo la información de la probabilidad de B dado A complemento. Bien. Esto lo conozco y yo por definición sé que la probabilidad de B dado A complemento es la probabilidad de B intersectado A complemento sobre la probabilidad de A complemento. Y observen que la probabilidad de B A complemento es un valor conocido, es este 0.1, ¿sí? Y la probabilidad de A complemento es otro valor conocido, que es este 0.95. ¿Bien? Entonces, simplemente, si yo quiero calcular esta probabilidad de B dado A complemento, pues entonces simplemente este denominador lo paso a multiplicar y obtengo que la probabilidad de B intersectado con A complemento o A complemento intersectado con B, realmente no importa el orden, es igual a la probabilidad de B dado A complemento, que es 0.1, por la probabilidad de A complemento, que es 0.95. Entonces, con esto estamos aplicando algo que se conoce como la regla de la multiplicación, y es que es posible calcular la probabilidad de la intersección de dos eventos usando probabilidades condicionales. Bien. De la misma forma podemos calcular este literal B, lo dejo como ejercicio para el estudiante para que lo haga, pero el razonamiento sigue siendo el mismo. Lo que interesa aquí es generalizar esto que estamos haciendo acá, que se conoce como la regla de la multiplicación, y que es lo que vamos a presentar a continuación. Si yo no tengo 2 eventos, sino 3 eventos que van a ocurrir en serie, en un experimento que ocurre de forma secuencial, algo como esto, tengo por acá A, tengo A complemento, tengo A B, B complemento, y adicionalmente tengo un evento adicional que es C, C complemento, C, C complemento, C, C complemento, C, C complemento. Bien, y en este caso tengo pues 6 posibles resultados. Bien, yo podría concentrarme por ejemplo en este,
y decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de ese resultado? ¿Qué resultado es ese? Ese sería A, sería el evento en que ocurra A y que ocurra B complemento y que ocurra C complemento. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran esos tres eventos de forma simultánea? Será igual a la multiplicación de las probabilidades que yo me encuentre desde la raíz hasta la hoja asociada a ese resultado. Sería la probabilidad que esté acá, que es la probabilidad de A, por la probabilidad de B complemento dado A, por la probabilidad de C complemento dado que ya ocurrió A y B complemento. Escribamos eso. Es decir, sería la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B complemento dado A por la probabilidad de que ocurra C complemento dado que ocurrió A y B complemento. Bien, esta es una extensión de lo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior, pero para tres eventos. Ahora vamos a presentar una generalización de este procedimiento, como lo vemos acá, en el que consideramos ya n eventos. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Es que si podemos describir un evento, en este caso lo llamo A, el evento A, lo puedo escribir la ocurrencia de ese evento como la ocurrencia de n eventos de forma sucesiva en términos de conjuntos como la intersección de n eventos, en este caso a sub 1, a sub 2 hasta sub n. Entonces podemos calcular la probabilidad de ese evento usando la regla de la multiplicación como aparece aquí en este recuadro azul, en el que utilizamos una descripción secuencial usando probabilidades condicionales. Vamos a verificar rápidamente esta regla de la multiplicación. Observen que yo en esta verificación que estoy mostrando aquí al lado derecho estoy reemplazando esta probabilidad condicional por su definición, como aparece acá. Luego reemplazo esta otra probabilidad condicional por su definición, como aparece aquí. Y luego reemplazo esta otra probabilidad condicional por su definición, como aparece acá. Y si nos damos cuenta, aquí hay términos que se van cancelando. Entonces, aquí esto es realmente probabilidad de A1 y ese término se va a cancelar con este. Luego este otro término se cancela con este de acá abajo y así sucesivamente se van cancelando términos y lo que nos va a quedar finalmente es el término que está a la izquierda. Verificamos que efectivamente esa igualdad se cumple. Bien. Otra forma de visualizar esta regla de multiplicación es usando el diagrama de árbol que estamos mostrando aquí abajo. Bien. Donde empezamos con una primera etapa del árbol donde ocurre A1 y pueden ocurrir otros eventos. Luego en una segunda etapa ocurre A2, entonces aquí tendríamos que como resultado en esa segunda etapa habrían ocurrido ya A1 y A2, por eso la intersección, y así sucesivamente, lo mismo para tres eventos, hasta llegar a n eventos. Bien, este sería el resultado al final de n etapas, la intersección de n eventos o la ocurrencia sucesiva de n eventos, y eso representa un evento A. Bien, y la probabilidad de que ese evento A ocurra de forma visual es la multiplicación de las probabilidades de encuentro desde la raíz hasta la hoja, la multiplicación de las ramas que voy a encontrar desde la raíz hasta la hoja asociada a ese resultado. Entonces, si nos damos cuenta, en esta primera rama estaría la probabilidad de A1, en esta segunda rama estaría la probabilidad de A2 dado A1, en esta estaría la probabilidad de A3 dado A1 intersectado A2, y así sucesivamente hasta esta última rama que sería la probabilidad de este resultado, bien, de
de este resultado, disculpen, de esta intersección de acá, ¿sí?, dado este otro resultado. La multiplicación de esas probabilidades que yo me encuentro sobre las ramas, desde la raíz hasta la hoja, van a representar la probabilidad de A, que es la intersección de n eventos, desde a su 1 hasta a su n. Eso es la regla de la multiplicación. Es una forma de calcular la probabilidad de un evento que se puede escribir como la ocurrencia sucesiva de n eventos, bien, de forma secuencial, y en la que aparece de forma natural las probabilidades condicionales. Otra herramienta importante de cálculo cuando hablamos de probabilidades condicionales es la probabilidad total, el teorema de la probabilidad total. Para introducir este concepto vamos a retomar de nuevo el ejemplo del radar y vamos a hacernos esta pregunta que está aquí a la derecha, y es: ¿cuál es la probabilidad de que el radar genere alarma? Nosotros ya teníamos construido nuestro diagrama de árbol con los 4 posibles resultados y con unas probabilidades que conforman la ley de probabilidad, y esa ley de probabilidad la escribo directamente sobre las ramas del árbol. Veíamos que esta probabilidad, por ejemplo, representa la probabilidad de que ocurra A, y que esta probabilidad representa, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra B complemento, dado que ya ocurrió A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos calcular la probabilidad de que el radar genere alarma? Veamos cuáles son los 4 posibles resultados que tenemos. El primer resultado es que el avión esté presente y el radar genera alarma. El otro es que el avión esté presente y el radar no genera alarma, que el avión no esté presente y el radar genera alarma, y que el avión no esté presente y el radar no genere alarma. De esos 4 posibles resultados, ¿en cuáles se cumple que el radar genere alarma? Pues es el evento por el que me están preguntando la probabilidad. Pues se cumple en 2. En este, que es cuando el avión está presente y el radar genera alarma, y en este de aquí abajo, que es cuando el avión no está presente y el radar genera alarma. Entonces, el evento en el que el radar genera alarma, hay 2 posibilidades para que eso ocurra. Es la unión de esas 2 posibilidades. Son 2 posibilidades mutuamente excluyentes. Ocurre una o ocurre la otra, pero no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por lo tanto, la probabilidad de que el radar genere alarma, que es por lo que me están preguntando, es la probabilidad de la unión de 2 eventos, A intersectado B unido A complemento intersectado B. Como hemos dicho, esos 2 eventos son mutuamente excluyentes y por tanto la probabilidad de B será la suma de las probabilidades de esos 2 resultados, donde se cumple que el radar genera alarma. Bien, y esa sería la forma de calcularlo. Ahora, ¿cómo calculamos cada una de esas probabilidades? Ya lo vimos usando la regla de la multiplicación. La probabilidad de A intersectado B sería entonces la probabilidad la multiplicación de las probabilidades que me encuentro en las ramas, yendo desde la raíz hasta la hoja que corresponde a ese resultado, que en este caso sería 0.05 por 0.99 más esta probabilidad, el resultado A complemento intersectado B, que sería 0.95 por 0.01 por 0.1. Bien, y esa sería la probabilidad de que el radar genere alarma. Nosotros podemos generalizar esto a 3 eventos, como lo hicimos en el caso de la regla de la multiplicación. Nosotros podríamos tener por aquí A complemento, B complemento, y por aquí un evento C,
C complemento, C, C complemento, C, C complemento, C, C complemento. Y 6 resultados de nuevo. Y yo me podría preguntar por la probabilidad de, por ejemplo, el evento C complemento. ¿Sí? ¿Cuál será la probabilidad de C complemento? La probabilidad de C complemento va a estar asociada a la ocurrencia de 3 eventos distintos que son A, B, C complemento, A, B complemento, C complemento, A complemento, B, C complemento y A complemento, B complemento, C complemento. Realmente son 4 resultados donde se cumple que ocurre C complemento. Entonces, ¿cuándo ocurre C complemento? Cuando ocurre alguno de estos 4 posibles resultados de los 6 que corresponden a un experimento en particular. Bien, entonces la probabilidad de ese complemento será la suma de las probabilidades de estos 4, y para calcular cada una de las probabilidades ya sabemos cómo hacerlo usando la regla de la multiplicación. Esto de nuevo se puede generalizar a n eventos, siendo un poco más generales, y esta forma de cálculo representa lo que se conoce como la teoría o el teorema, mejor, de la probabilidad total, que aparece aquí. Para n eventos, donde esos n eventos forman una partición del espacio muestral y la probabilidad de cada uno de esos eventos es mayor que 0, entonces se cumple que la probabilidad de algún evento B sobre ese espacio muestral podrá ser calculado de esta manera. ¿Qué es una partición? Una partición del espacio muestral es partir precisamente el espacio muestral en pequeños pedazos que no se solapan entre sí, que no se intersectan entre sí y cuyas probabilidades son mayores que 0. Esa es la definición de una partición. En este caso, sea sub 1 a sub 2 hasta sub n, todos son mutuamente excluyentes. Su unión es el espacio muestral y la probabilidad de cada uno de ellos es mayor que 0, entonces conforman una partición del espacio muestral y podemos aplicar el teorema de la probabilidad total para calcular la probabilidad de un evento B en función o con información que tengamos de las probabilidades de cada uno de estos eventos. Para visualizar mejor este teorema de la probabilidad total, vamos a ver esta figura donde tenemos un espacio muestral. Esto representa un espacio muestral de algún experimento particular y definimos un evento B como lo vemos aquí en rojo, ¿sí? Y particionamos el espacio muestral en 3 eventos: el evento A sub 1, el evento A sub 2 y el evento A sub 3. Como ven, esos 3 eventos no se intersectan entre sí y su unión conforma el espacio muestral. Además, asumimos que la probabilidad de cada uno de ellos es mayor que 0. Entonces, la probabilidad del evento B puede calcularse en función de la información que nosotros tenemos de A1, A2 y A3. El teorema de la probabilidad total se puede interpretar de alguna forma como un esquema o una estrategia de dividir y vencer. Dividir el espacio muestral para calcular una probabilidad por partes. Si nosotros aplicamos el teorema de la probabilidad total para este caso en particular, entonces podemos decir que la probabilidad del evento B es igual a la probabilidad de que ocurra B y ocurra A1, que sería este pedazo que tenemos aquí. Bien, más la probabilidad de B, de que ocurra B y A2, que sería este pedazo que tenemos acá, más la probabilidad de
B, de que ocurra B, y A3, que sería este pedazo que tendríamos aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, calcular la probabilidad de B puede hacerse mediante el cálculo de pequeños pedazos o pequeñas partes. Por eso hablamos de dividir y vencer. Dividir el cálculo de la probabilidad de B mediante el cálculo de probabilidades más pequeñas asociadas a otros eventos que conforman una partición del espacio muestral. Eso en muchas ocasiones va a ser de gran utilidad. Bien. Observen que para yo poder calcular estas probabilidades individuales, cada una de ellas, pues debo tener información de la probabilidad condicional de B dada la ocurrencia de cada uno de estos eventos a sub 1, a sub 2, a sub 3. En particular, la probabilidad de B intersectado a 1 sabemos por la regla de la multiplicación que será la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1. Lo mismo hacemos para estas otras dos probabilidades y de esa forma podríamos calcular la probabilidad de B. Eso es el teorema de la probabilidad total. Otra herramienta de cálculo bastante útil cuando tenemos información de probabilidad condicional es la regla de Bayes, que es bastante usada para inferir información, para hacer inferencia, y es uno de los fundamentos de la estadística inferencial. Retomando el ejemplo del radar, vamos a hacernos esta pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que un avión esté presente dado que el radar generó una alarma? Esta pregunta que tenemos aquí a la derecha. Imagínense la situación. Ustedes tienen su sistema de radar y en la pantalla del radar aparece un punto indicando que se detectó algo. ¿Cuál será la probabilidad de que realmente esté un avión presente dado que el radar me está mostrando un punto en la pantalla o dado que me generó una alarma? ¿Sí? Es una pregunta que tiene bastante interés. ¿Cómo podríamos calcular eso? Vamos a verlo. ¿Cómo podríamos representar esa pregunta en notación de conjuntos, en notación de probabilidad, dado que yo definí A y A, B de esta manera, como aparece aquí abajo? Entonces yo podría representar esa pregunta de la siguiente manera: el evento de interés sería que el avión esté presente, es decir, A, pero es dado que esta es una probabilidad condicional. Entonces es dado que el radar generó una alarma. Y ese evento, el que el radar generó una alarma, sería B. Es decir, la probabilidad por la que me están preguntando es por la probabilidad de A dado B. ¿Qué información tengo yo a la mano? Yo conozco la probabilidad de A y por lo tanto la de A complemento, y conozco también la probabilidad de B dado A. Pero tengo esa probabilidad condicional, pero es un condicionamiento inverso. Conozco la probabilidad de B dado A, pero realmente no, lo que me están pidiendo es la probabilidad de A dado B. Cuando esa situación se presenta, entonces podemos recordar que por definición la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. Pero a su vez sabemos por la regla de la multiplicación que la probabilidad de A intersectado B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Y ya aquí empezamos a encontrar una salida para la solución a nuestro problema o para la respuesta a nuestra pregunta, porque nosotros conocemos la probabilidad de B dado A, conocemos la probabilidad de A, y la probabilidad de B la podemos calcular usando el teorema de la probabilidad total, que fue lo que vimos hace un momento. Bien, entonces usando este cálculo
podemos llegar a responder la pregunta que nos acaban de hacer, una pregunta en la que tenemos un condicionamiento inverso respecto a las probabilidades condicionales que tenemos a la mano. Eso se puede generalizar para n eventos y es lo que se conoce como la regla de Bayes. De nuevo, si yo tengo n eventos, a sub 1, a sub 2 hasta sub n, que forman una partición del espacio muestral y la probabilidad de cada uno de ellos es mayor que 0, por definición, entonces para cualquier evento B yo podría calcular las probabilidades de A sub I, dado que ese evento B ocurrió, usando esta forma de cálculo que fue la que les acabé de mostrar ahora cómo llegamos a ella. Y observen que la probabilidad de B la podemos calcular usando el teorema de la probabilidad total, como aparece aquí abajo. Bien, esto es lo que se conoce como la regla de Bayes, está estrechamente asociado al teorema de la probabilidad total. Y una visualización importante de la regla de Bayes es la que presentamos aquí, donde podemos ver que vamos a imaginarnos la siguiente situación para poder interpretar la regla de Bayes y darle un sentido a esta regla de Bayes. Imaginémonos que esto, que para nosotros comúnmente representa un espacio muestral, es una radiografía, ¿sí? Este ejemplo va a ser un poco drástico quizás, pero nos puede ayudar a entender el concepto, ¿sí? Considere que esta es una radiografía, la radiografía que se le tomó a un paciente de su pulmón, y que en esa radiografía se encontró una sombra que está representada por ese evento B que ven ahí en rojo, ¿sí? Entonces el médico observa la radiografía, observa esa sombra en la radiografía y él, digamos, piensa en tres posibles consecuencias de esa sombra, de por qué ocurrió esa sombra. Una de ellas, que notamos por el evento A1, ¿sí?, es que podría ser que la sombra apareció en la radiografía posiblemente por una tuberculosis, ¿sí? Otra posible consecuencia, otra posible causa mejor de la aparición de esta sombra en la radiografía podría ser un cáncer que estamos denotando por el evento A2. Y otro tipo de causas que denotamos por A3. Bien, entonces estamos ante una situación en la que observamos la ocurrencia de un evento, el evento B, que es una sombra en la radiografía, y pensamos en algunas posibles causas para ese efecto. A1, tuberculosis; A2, cáncer; A3, otra causa. Bien, y nos queremos entonces preguntar ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que la causa o de que el paciente tenga tuberculosis, de que la causa sea una tuberculosis, dado que se observó una mancha en su radiografía, dado que B ocurrió, dado que yo sé que B ocurrió, dado que observé que B ocurrió, entonces ¿cuál es la probabilidad de que haya sido tuberculosis? Estamos haciendo inferencia, estamos tratando de inferir cuál es la posible causa ante un efecto observado. Y esto lo podemos calcular, como lo podemos ver de esta regla general de Bayes, como la probabilidad de B, de que ocurra B, dado A1 por la probabilidad de A1 sobre la probabilidad de B. Entonces observen que esta información que está aquí a la derecha se podría calcular a través de datos estadísticos que tengamos de pacientes. Por ejemplo, este primero, que es la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A1, o dado que yo sé que A1 está presente. Por ejemplo, yo podría tomar muchos pacientes que tengan tuberculosis, o sea que yo ya sé que A1 ocurrió, bien,
y mirar en cuántos de ellos se presenta una mancha o una sombra en su radiografía, y eso me podría servir para estimar la probabilidad de que ocurra B dado A1. Para el caso de A1, pues sería lo mismo, es tomar una población grande de ciudadanos y mirar en cuántos de ellos se presenta la tuberculosis para hacer un estimado de la probabilidad de que un paciente en particular tenga tuberculosis. Y la probabilidad de B, pues tomaríamos en general todo tipo de pacientes, sin importar qué enfermedad tengan, y veríamos en cuántos de ellos se presenta una mancha en su radiografía. Y con eso podríamos inferir o sacar conclusiones, o tratar de inferir mejor, la posible causa ante un efecto observado, es decir, cuál es la probabilidad de que haya sido tuberculosis dado que observé una mancha en la radiografía. Eso es de gran utilidad. Y como dije anteriormente, sienta las bases de la estadística inferencial. Eso es todo. Muchas gracias. En el próximo video hablaremos sobre independencia y luego sobre técnicas de conteo para de esta forma ya cerrar este primer módulo del curso. Hasta luego.